Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Estimados amigos que nos escuchan en el 107.5 de Radio Universidad, damos inicio a nuestro programa Alas de Búho. Los saluda su amigo y servidor Aarón Grajeda Bustamante. Buenos días, Jacobo Mendoza. Es un placer para nosotros tener la oportunidad de platicar el día de hoy sobre un tema de vital importancia, el río Sonora, estudios científicos recientes. Y para ello, y para que nos hable de la investigación, tenemos con nosotros a la doctora Reina Castro Longoria. Reina Castro Longoria, la doctora Reina Castro es doctora en ciencias en oceanología y especialidad en ecología marina en septiembre del 91, habiendo obtenido su grado superior en el CICESE en Ensenada. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. Cuenta con múltiples estudios en su campo de conocimiento y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un placer tenerla aquí, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todo el auditorio, y me da muchísimo gusto que desde nuestra universidad, fíjese, es la primera vez que voy a hablar del río Sonora desde mi máxima casa de estudios, entonces es de festejo, pues, porque proyectará lo que hasta ahorita hemos estado pues en lucha social justamente a través de información científica. Pues muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de lo que la investigación está haciendo y cómo la investigación se desenvuelve con la intervención social. Vamos a platicar también acerca de la condición que guarda, las condiciones precisamente medioambientales del río Sonora. La primera pregunta que se nos viene a la mente cuando deseamos hablar de ciencia aplicada y el río Sonora es, ¿conocemos mucho mejor hoy la calidad del agua del río, doctora, comparado a lo que sabíamos de su condición antes de agosto del 2014? ¿Hay un monitoreo más escrupuloso del río y sus avenidas en nuestros días o pareciera que todo está igual? Bueno, es una pregunta compleja porque estamos hablando de un antes, de un después y de lo que en el presente está ocurriendo y de lo que se proyectaría a futuro. Mire, en relación con el antes, podríamos decirlo, la condición de la calidad del agua o de la contaminación es, bueno, sí se tenían estudios, algunos, y señalaban una condición ya de impacto, ¿no? Entonces, no tanto como lo que después del 2014 sucedió, que eso, bueno, pues inclusive los monitoreos que se llegaron a hacer fueron por parte de la empresa que contaminó, y evidentemente el impacto es descomunal desde esa perspectiva. La parte científica es una situación en donde esa información que ellos empezaron a vertir, pues obviamente con una metodología, y desde la parte social nosotros nos inclinamos por otra metodología en el contexto de ver cómo esta información se podía tener, como no hubo tercerías, cuando ocurren situaciones de contingencia, siempre se tienen que tener tres fuentes de información rigurosamente definidas para poder entonces llegar a lo más cercano a la verdad. En este caso no hubo, y por lo tanto estamos hablando de que el rigor científico está fragmentado en ese punto. Entonces está fragmentado porque no hubo esa condición. Entonces, desde la universidad y desde la lucha social empezamos a trabajar, y aquí surge un modelo muy interesante porque no es nada más hacer un muestreo con una definición aleatoria o con una definición bien encaminada a cómo ir y tomar esas muestras, sino que en conjunto con el impacto humano se apareó, se conjuntó para poder entonces dar una respuesta. Efectivamente, la condición del agua en este contexto
nos da otro cuadro y nos da un cuadro desde la parte norte de donde fue el impacto, que es en el área donde la mina derramó, es cercana a donde es el río, porque es el río Sonora, pero también es río Bacanuchi. Entonces Bacanuchi, río Sonora, y finalmente los datos que tenemos, debo ser muy franca, son limitados. O sea, son limitados porque la investigación cuesta, y en esos momentos, cuando una contingencia ocurre, ahí sí me gustaría señalar que en estos aspectos, quienes deben de impulsar, pues son obviamente los patrocinados. CONACYT no tiene una parte emergente como para decir, aquí está habiendo esta contingencia o aquí está sucediendo esto y está este monto para que vayan todos los especialistas y hagan lo que deban de hacer, ¿no? No existe esa parte. Entonces, sí, yo creo que es importante señalar que desde ese contexto, para redondearla y tratar de afinar la pregunta, el río Sonora sigue contaminado y va a seguir contaminado si no hacemos nada por él. Doctora, en ese sentido, yo hasta donde tengo registro, usted fue la única investigadora que desde su laboratorio en el río Sonora expuso las condiciones, la calidad del agua. ¿No se ha visto este problema bajo un enfoque interdisciplinario o después se reforzó? ¿Participaron otras instituciones o simplemente seguimos en el modelo de investigación de ciencia básica o hemos podido avanzar a la investigación especializada? Particularmente, ¿cuál fue su experiencia aquí? Igual la pregunta esta es un tanto complicada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que empecé pues desde el laboratorio, yo puedo señalar que desde el laboratorio trabajé la parte biológica, pero también desde laboratorios certificados es de donde empezamos a tener los datos, porque deben de tener un carácter legal para este enfoque. Y como es tan delicado, si entra cierto rigor, porque si no se tiene validación por métodos estándares validados bajo un esquema legal, pues tal vez los datos no tuvieran el valor desde la perspectiva para iniciar una lucha social con datos estandarizados, validados, pues en pocas palabras. Y entonces, en el aspecto de la interacción de los grupos de investigadores, ellos sí existió un grupo de diversas instituciones, pero estaban bajo el contrato de la empresa que contaminó. Recordemos que en ese contexto existen datos que se firman convenios de confidencialidad y que esos no salen. Entonces, ahí se pone más difícil para poder hacer los análisis, para poder tomar decisiones, para que se involucren tanto la parte académica de una manera abierta, y estamos hablando también de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la universidad es del pueblo, el pueblo la sostiene y los investigadores se comprometen con una situación no deseada. Y esa situación no deseada es te pago, pero te callas. Y eso creo, y lo repito con pues un poco de preocupación, de que de las universidades públicas no debiera de haber conflicto de intereses cuando se trate de proteger o la población esté agredida. Eso es muy importante que lo visualicemos, y tal vez de pautas como para hacer una revisión de qué es lo que estamos haciendo como científicos dentro de las universidades públicas, porque pues se mezclan situaciones privadas con universidades públicas, y que nosotros como investigadores nos debemos a
seguir protocolos rigurosos científicos, sí, y para dar respuesta obviamente a quienes nos debemos, pues, que es la población. Entonces no sé si contesté completo a la pregunta. Estamos conversando en Alas de Búho con la doctora Reina Castro Longoria. El tema es la investigación y el río Sonora. Nuestros escuchas nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @alasdebúho. Tenemos un canal en YouTube que es Alas de Búho también, donde están todos los contenidos que venimos desarrollando, así como pueden encontrarnos también en Facebook en el nombre Alas de Búho. Será un placer contar con ustedes y su participación en redes sociales. También vamos a seguir con esta conversación y queremos preguntarle acerca del punto que ha tocado la doctora Reina Castro. La pregunta sería, ¿las universidades disponen de espacios curriculares donde se está impartiendo la ética? Estos espacios curriculares por lo general son al inicio de los semestres. ¿Por qué pareciera que hay una disfuncionalidad entre los primeros semestres y los estudiantes y los investigadores respecto a la ética en su funcionamiento y en su práctica? ¿Deberíamos de reconsiderar entonces, doctora, la dimensión ética en los procesos de investigación, darles más visibilidad, darles quizá una especie de carta compromiso para los ejercicios de investigación que estamos realizando? ¿Cómo podemos hacer que tanto los investigadores como los estudiantes vean a la ética como un componente primordial del ejercicio de su práctica como profesionales? Bueno, la pregunta cae justamente con el comentario que acabo de realizar y se me hace muy interesante, muy importante. Y la ética, yo creo que en todos los planes de estudios, independientemente de que si son ciencias sociales o si son ciencias duras, debe de estar en la currícula. No nada más un curso, sino debe de definirse como una currícula en introductoria, en avanzada y vaya en aplicada, porque al estar en este camino de la ética, nos sensibiliza muchísimo de por qué, para qué y qué es lo que vamos a hacer con nuestros conocimientos, con nuestros alumnos y sacar alumnos de más valor en la parte donde debe de incidir, en la parte donde su profesión los va a llevar a practicar de una forma correcta o de una forma a veces a ciegas de cómo deben de realizar sus actuaciones. Y por otro lado también es importante visualizar que la universidad, si me equivoco, corríjanme, no tiene los comités de éticas en la sombrilla de las divisiones. Eso es muy importante. Y eso lo vemos desde el punto de vista cuando se nos evalúa como profesores también, porque si bien es cierto que se ponen a los profesores con más currícula para las evaluaciones, no sabemos muchas veces cómo es que se nos evalúa. A veces nos quitan actividades que merecen mucho trabajo y que estamos trabajando sin ese reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque no está dentro de los cuadros o los cánones rígidos, rigurosos, porque también eso significa reconocimiento curricular, y un reconocimiento curricular lleva también a una mejora y a subir en niveles del investigador o del profesor. Esos niveles tiene más capacidad de subir a otros niveles para, obviamente eso ya en el punto final significa salario, pues. Doctora Reina Castro, yo le quisiera preguntar sobre su intervención social como investigadora. La reconocemos en el medio académico como una distinguida investigadora, oceanógrafa, profesora, pero también la conocemos en una vertiente social, y podría decirse, si fue a raíz del río Sonora, cambió ese enfoque, esa trayectoria, esa personalidad, pasar de las aulas a la lucha social. ¿Cómo se asume usted en este reto o en esta vocación científica en el campo de la lucha social? Sí,
Bueno, antes del Río Sonora sí teníamos un enfoque ya en comunidades sociales, en lo que es Mar de Cortés, en las áreas de ostrícolas, en los cultivos. Y qué bueno que hace la pregunta, porque generalmente se me ha atacado, sí, debo de reconocerlo, de que me dicen, pues es que tú te dedicas al cultivo de ostión, trabajas moluscos. Yo trabajo todo lo que es biología, y si en el punto de estar en comunidades significa ayudar a cultivar cualquier especie, puede ser pues desde peces hasta invertebrados, uno para eso está. ¿Por qué? Porque se maneja lo que es el conocimiento biológico, se maneja lo que es el estar en la parte económica o socioeconómica de comunidades. Tenía ya una cierta participación a ese nivel, y después lo del Río Sonora sí fue algo, sigue siendo y será algo que marcó mi vida académica en un sentido social muy altamente comprometido, porque ahí no era el estar con comunidades de ir a ayudar a mejorar su economía. Aquí era mejorar su salud, mejorar obviamente también su calidad de vida, y ver, y seguimos proponiendo, y sigue estando en la mesa, en el tintero, el estar con las comunidades, porque se ve más el sufrimiento humano directo por algo que está impactando ambientalmente pues vidas, y no nada más la parte, le puedo decir, bueno, pues trabajé hasta con peces del Río Sonora, no nada más a nivel de la biota, sino a nivel humano, y eso para nosotros los biólogos, los ecólogos, nos compromete en un canal tan fuerte, que creo que sí nos marca en compromiso, no en otra dimensión, sino en compromiso de seguir luchando, de seguir trabajando para que esto se pueda seguir, obviamente, buscando los canales de remediación, de saneamiento en comunidades y en áreas. Pues tenemos todo lo que es la cuenca del Río Sonora en un estado tan grande, pues esto impacta muchísimo desde el punto de vista hasta de la ética, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista moral. Yo no sé si en la ciencia haya moral, creo que sí, ¿no? Y es la ética, pero es tan fuerte y es tan grande que creo que no se puede uno así zafar tan fácilmente. Me preguntaban hace algunos meses, oye, ¿y ya no estás en la lucha social? Y yo de manera así, en broma le digo, oye, pues es que estar en la lucha social no es una gripa, es estar ahí, o sea, no se quita tan fácilmente, por decirlo de una forma coloquial, pero sí es algo que se le va a uno más allá del espíritu, no sé qué es lo que sea, pero creo que nos duele nuestro entorno, nos duele nuestra tierra, nos duele el planeta, pues, y todos y cada uno de nosotros estamos capacitados para la defensa del medio ambiente. Por eso estoy aquí y voy a seguir, porque hasta las propias leyes nos facultan para estar en esta lucha ambiental cuando así se requiera. Estamos conversando en Alas de Búho con la doctora Reina Castro Longoria. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales en Instagram. Quisiera pasar en esta conversación, doctora, a preguntarle algo que pareciera ser cada vez más una necesidad, aunque no deja de ser por eso mismo un lugar común. Hablamos de transferencia del conocimiento, hablamos de crear con la investigación conocimientos que puedan ser asequibles, apropiables por la comunidad. ¿Qué pasa con la investigación que hacemos en comunidades como el Río Sonora? ¿Tenemos modelos de transferencia del conocimiento o el investigador, la investigadora, estamos en la construcción de datos que, como nos viene en posibilidad, transmitimos a las comunidades? ¿Nos falta algo que aprender en la transferencia de conocimiento para darlo a las comunidades que, dicho sea de paso, a ella nos debemos, ¿no? Sí, su pregunta es muy interesante, muy directa, y creo que aquí es válido que comente que sí nos faltan esos modelos de transferencia, y deben de ser desde el orden institucional, porque
si a nosotros como investigadores o como científicos o pretensos científicos no tenemos ese respaldo, no tenemos esos modelos que las instituciones nos avalen o nos respalden, entonces sí se siente un poco estar a la deriva. Y lo digo desde la perspectiva del cómo he sentido que estos modelos no existen, y por lo tanto el trabajo que se ha realizado, que así particularmente en el que me he involucrado, no está reconocido por la universidad por falta de ese modelo. Yo recuerdo que hubo mucho debate y hubo hasta preguntas directas en aquel momento al rector, y él contestó en una entrevista con Juan Carlos Zúñiga, dijo, pues es activismo lo que está haciendo la doctora. Lo recuerdo tan claro, porque se le cuestionó, se le preguntó, y creo que ahí es donde debió haber existido ese modelo de transferencia, ese respaldo institucional, y creo que todavía estamos a tiempo. O sea, esto son experiencias que deben de dar pauta para a esos modelos que ya son necesarios, pues, ya son necesarios porque todo lo que nos está sucediendo ya pues debe de cambiar de modelos, de paradigmas, como luego dicen. Es importante, y pues yo creo que sí, aquí otra vez buscar la forma de cómo integrar estos modelos, y creo que otra vez vuelve a pensarse en los comités institucionales de ética que deben de existir. Doctora, en el caso del río Sonora ya han pasado más de 5 años, usted no ha quitado el dedo del renglón, sigue participando, sigue aportando, sigue reuniéndose con las comunidades. ¿Ha habido propuestas específicas de mejoramiento medioambiental? Sabemos que algunos aspectos se han retomado, como el caso del fideicomiso, como el compromiso para la clínica. Usted está muy al tanto de todo esto. ¿Qué ha cambiado después de más de 5 años desde su perspectiva? Pues se ha estado empujando, y lo que ha cambiado, para empezar, ha cambiado toda la sombrilla, ha cambiado el gobierno, y en eso las comunidades hay confianza, hay esperanza. Los primeros pasos que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, bueno, pues atiendan, y la atención al río apenas se visualiza, porque no hay todavía nada en concreto, pero sí está a nivel, por ejemplo, de los diputados federales. Hay comisiones que están trabajando, y a nivel del Senado, pues espero, viene, pues no sé si puedo decirlo, viene el senador Gómez Urrutia a Sonora, y hacer cómo esto también desde el Senado se pueda empujar, por un lado, y por otro lado los cambios que nosotros debemos esperar es en el aspecto de salud y en el aspecto de saneamiento del río. Esas propuestas las tiene el presidente, se le entregó en una de las visitas que hizo, se le entregó un folder con esas propuestas de lo que las comunidades necesitan. No es una invención o una ocurrencia, sino que es lo que las comunidades necesitan. Hay un listado de cosas que ya el presidente lo debe tener en la mesa, porque se le entregó en sus manos. Y bueno, pues esperemos que esto camine. Se iba a hacer un foro científico, no se hizo. Vinieron los más altos representantes obviamente en la parte ambiental, estuvieron aquí los secretarios de Estado, y hay que desenmarañar todo esto, porque a ellos están confundidos. Ellos dicen que la empresa les ha dado la información en donde se sustenta que el río no está contaminado. Entonces, esas controversias están frenando. Yo sí solicitaría que se separe la parte del conocimiento nuevo que se va a generar por parte, ahora sí, de las instituciones que ya empezaron, para que entonces después, sí, ese conocimiento nuevo se pueda concatenar con lo que está diciendo quien agredió al ambiente.
por ese lado. Y por otro lado, cómo visualizar que esto tenga solución inmediata. Es tan sencillo que empezar con la cuestión del agua. El agua potable para los pueblos, eso se debe de enfocar. Y la salud. Esas dos cosas son altamente prioritarias desde hace 5 años. Entonces yo no sé qué se está esperando. Y lo demás, las otras acciones para sanear el río sí están plasmadas en un documento que tiene el presidente. Y pues desde aquí le mandamos un saludo en donde quiera que nos esté escuchando, o la plataforma de sus colaboradores, los diputados locales, los diputados federales y también pues a nivel del Senado. En este sentido, y esta pregunta como para ir cerrando, ¿tiene antecedentes de investigación donde podamos ver como ejemplo recuperación de cuencas en grado de afectación? ¿Qué nos dice la investigación? ¿Se ha podido incidir de tal manera de que se recuperen entornos ecológicos? Sí, hay un modelo muy interesante que está en España, y ahí se limpió, se saneó, es el área de Aznacorear, no sé cómo, porque es muy raro el nombre, en España. Bueno, es en España, y sí se saneó una parte y se monitoreó desde luego que ocurrió un derrame similar que ahorita pues todavía lo tenemos ahí. No sabemos en las condiciones actuales en que persiste la contaminación. Está la contaminación, pero no sabemos en el presente. Y esos modelos yo creo que se deben de seguir, y se debe de traer especialistas del más alto rango de ejemplos que ya dan resultados. Bien, pues es la voz de una experta y de una mujer comprometida con su trabajo y con las causas sociales. Le agradecemos mucho su participación, doctora Reina Castro Longoria. Pues con esto despedimos Alas de Búho. Es un placer para nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.